Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Natalia Tapia. Es profesora de Educación Diferencial, magíster en Educación, mención en Dificultades del Aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un máster en Educación Emocional en el RIEP, España. Tiene un postítulo en Trastorno Específico del Lenguaje y del Habla en el Niño y es certificada internacional en disciplina positiva en la familia de la Positive Discipline Association, además de tener un diplomado en neurociencias en el aula de la Universidad del Desarrollo. Vamos a darle paso a la profesora Natalia para que comience con la sesión de hoy. Profe, todo suyo. Dale, muchas gracias. Hola, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Llegando, me imagino, de sus jornadas laborales, los estaba leyendo un poquito en el chat. Ahí aprovecho de saludarlos. Si quieren contarme de dónde son y cuál es su área de trabajo, profesión, en lo que se dedican. Bueno, suele ser que la mayoría de ustedes va a trabajar en educación, pero siempre hay personas que están interesadas, que forman parte de otras áreas. Entonces, como para ir leyendo, ahí voy mirando, ¿no? Hay varias colegas, un docente, hay hartos profesores de enseñanza media. A mí me encanta que los profesores se motiven. El Diego es psicólogo, ¿qué estoy leyendo? Psicopedagoga, está bien variado el rubro, pero hay harta educador diferencial. Sí, eso marca la educador de párvulo, psicopedagogo. O sea, hay mucha gente del área entonces de educación. Hay un tutor, qué bonito, convivencia escolar, buenísimo. Mira, y estudiante de quinto año de educación diferencial, genial. Me encanta que primero se den este tiempito de poder compartir también este rato de coaprendizaje, porque finalmente siempre el aprendizaje es un ida y vuelta, ¿no? Siempre estamos en una co-construcción del mismo, así que nada, agradecerles que se den este tiempito en compartir acá en este espacio. Contarles, bueno, reforzar un poco lo que nos estaba contando también anteriormente, de que este es un espacio, es de aproximadamente una horita, que se hace siempre muy cortito. Yo procuro dejar un espacio para las consultas. Así que nada, hay algunas caras que yo ya conozco, ¿no? Patricia, ya la conozco. Hola Patricia, y que hemos estado juntas en algunos cursos. Yo voy mirando ahí los que tengan, puedan prender la cámara, maravilloso, porque siempre es feedback, es bueno poder mirar. Así que gracias a quienes puedan tener la cámara encendida. ¿Ya? Vamos entonces a iniciar la presentación. Voy a proyectar. Ahí estoy proyectando, al igual que me dan feedback si se ve bien, si me escuchan bien. Se ve súper Sí, bien, profe. súper. Ya, genial, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar la presentación. La van a tener a disposición. Ya está, creo que no sé si se las hacen llegar, pero tienen ahí una forma en que la van a recibir. Así que para que la podamos ir mirando, vamos a hablar de esta temática que sin duda se ha abordado mucho y que ya lleva muchos años en nuestro sistema educativo implementándose. No obstante, a pesar del tiempo que conlleva, el diseño universal para el aprendizaje siempre tiene actualizaciones y tiene también elementos de, por supuesto, de mejora que podemos ir mirando y podemos ir reforzando en ese sentido, ¿ya? ¿Cómo vamos a ir un poco observando esta horita que vamos a estar reunidos juntitos? Sí, vamos a mirar primero eh, un breve marco teórico, un poco entender ciertos elementos que conforman el diseño universal para el aprendizaje. Vamos a generar un objetivo más bien específico, ¿no? De cómo se van identificando estos principios centrales del DUA.
Después vamos a establecer un breve análisis en conjunto de una experiencia, digamos, inclusiva en términos, por ejemplo, de estrategias flexibles, de métodos y evaluaciones, ya a través de este diseño práctico. Yo intenté generar instancias que nos permitan a todos y que nos sean primero significativas para todos, que podamos tener un lenguaje común independiente de dónde el área en donde nos estemos desempeñando. Y finalmente mirar también el análisis a nivel de la perspectiva más desde el docente, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a mirar es entender un poco esta estructura que tiene este diseño universal para el aprendizaje. Yo sé y tengo la certeza de que ustedes manejan mucha información y muchos de ustedes quizás hayan hecho un curso sobre DUA en algún momento o tengan, como les digo, la información desde lo teórico, pero también desde lo práctico, ¿sí? Entonces, desde ahí solo vamos a ir reforzando algunos elementos, ya para aquellas personas que quizás no les es tan familiar o lo vieron hace mucho tiempo, vamos a ir haciendo un refresh de algunos elementos teóricos, ¿ya? Lo primero que vamos a mirar entonces es que vamos a entender un poco la estructura de lo que vamos a ir secuencialmente viendo durante esta hora que vamos a estar acá reunidos. ¿Sí? Vamos a mirar el fundamento del diseño universal para el aprendizaje, ciertos principios centrales, mirar, y el desafío va a estar en poder ir mirando esta variabilidad educativa que tiene que ver con esta capacidad de poder ir reconociendo ciertos elementos que han variado en esta, que se han ido actualizando desde el origen hasta de la creación de este diseño, y vamos a mirar entonces este ecosistema de flexibilidad desde las metodologías y también desde la perspectiva evaluativa, ¿ya? Y vamos a entrar entonces a un breve, digamos, reseña de cómo se origina y básicamente cuáles son los pilares anclas que conforman el diseño universal para el aprendizaje. ¿Ya? Eh, el DUA tiene su origen en investigaciones que se llevan a cabo en, digamos, las siglas son CAST, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Cerca de los años 90, esto es un centro, ¿sí? Que tiene un foco más bien de desarrollo tecnológico. Ya en esa época de los 90 se estaba mirando a partir desde sus fundadores, ¿no? Una visión centrada más bien en lo arquitectónico, en buscar el acceso universal de las personas a los espacios físicos, ¿sí? Desde una perspectiva. Eso fue el origen. Ahí parte este diseño universal, pero que tiene que ver, que está relacionado con el acceso, es decir, que los edificios públicos tuvieran diseñados en su estructura, digamos, permitieran, ¿no? Que todas las personas pudiesen participar y pudiesen entonces ingresar con facilidad y empezaron a mirar la ciudad y analizarla y ver que claramente en ese aspecto estaba muy, muy al debe, ¿no? Habían muchos edificios públicos que no permitían, por ejemplo, el acceso sin alguna mediación de un otro a personas con movilidad reducida, a personas con discapacidad visual, etcétera. Si el acceso estaba muy restringido, básicamente. Y esto, a su vez, en algún momento en que empieza a hacerse un estudio, entonces en donde empieza la neurociencia a establecer también este análisis de cómo finalmente estamos nosotros aprendiendo, ¿ya? Eh, Empiezan los neuropsicólogos, ¿sí? Hay una experta también que es psicóloga clínica, en Ann Meyer, ¿sí? Específicamente, y que empiezan a mirar esto relacionado desde el diseño universal, desde la arquitectura, y lo van llevando un poco al cómo nosotros accedemos al proceso del aprendizaje, ¿sí? Cómo se va produciendo el aprendizaje, pero también cómo desde el diseño tecnológico, que es finalmente el centro de es el corazón de este centro, digamos, podemos nosotros también generar mejoras al momento de enseñar y por tanto al momento de aprender, ¿ya? En este marco entonces de aplicación, el diseño universal
ya deja de ser solo universal en cuanto al acceso desde la arquitectura, desde el diseño, desde el acceso a los espacios públicos, sino que vamos al diseño universal para el aprendizaje. Llevamos entonces esta misma mirada, ¿sí? Y empezamos a analizar cómo este espacio, ¿ya? Que es un espacio relacional, afectivo, en donde se produce la enseñanza, pero también es un espacio físico, cómo también estaba el acceso. Todos podían acceder al aprendizaje de la misma manera o habían también, al igual que en el aspecto de arquitectura, digamos, habían ciertas barreras que impedían el acceso para todas las personas, ¿sí? Y se genera entonces esta triada de miradas, de experticias profesionales y se genera entonces este diseño universal para el aprendizaje, que nace desde investigaciones educativas, desde la aplicación de elementos de la ciencia aplicada y la suma de las tecnologías que, como ustedes conocen, tiene una presencia muy significativa en este diseño. ¿Ya? Lo que se produce entonces básicamente es un cambio en el paradigma, es decir, vamos a mirar y a repensar cómo es, digamos, la implicación que tiene desde el rol docente y desde el rol del estudiante, ¿ya? Se transforma desde esta propuesta de diseño, entonces el estudiante básicamente ya no es un espectador, sino que es un actor, digamos, principal de esta, digamos, mediación que se confluye la enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Es entonces un diseño nuevo, es un nuevo paradigma porque es una nueva forma de mirar, de analizar y de entender este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Ahí, como ustedes pueden ver, se van dando elementos principales y centrales en el cambio en el rol que existe del estudiante, pero también del docente, ¿ya? El diseño universal para el aprendizaje nos invita primero a reflexionar sobre este rol activo del estudiante en su conocimiento, pero también en las habilidades que va adquiriendo y en su motivación, es decir, en su implicación dentro de su proceso de aprendizaje. Pero también invita al docente, ¿ya? Invita a que el docente vaya no solo observando, sino que también transformando su práctica pedagógica. A su vez, estos elementos siempre deben estar relacionados con la familia, ¿sí? El DUA también es un diseño que procura la participación de la familia dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque la familia es quien tiene la información más privilegiada frente al contexto del estudiante, a los intereses que estos presentan y va a ayudar a tener información que va a permitir entonces generar este principio de flexibilidad, ¿no? Frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, el centro de esta enseñanza es el estudiante. El maestro es un mediador, es quien promueve las instancias para que se genere el aprendizaje, pero toda práctica pedagógica está centrada en cómo el estudiante puede acceder y aprender, ¿sí? El estudiante tiene entonces que generar habilidades para apropiarse del conocimiento y hacer una construcción activa de saberes, es decir, el DUA lo que genera es que el profesor de estas instancias para que el estudiante pueda entonces aprender haciendo, se puede implicar, pueda en este proceso, digamos, escolar, generar un desarrollo continuo de ciertas competencias que sean aplicables en el proceso, digamos, educativo e impulsa la motivación que tiene que ver con esto que yo les comentaba en un inicio, que es la implicación a su proceso, digamos, de aprendizaje. Entonces el maestro media, conecta, relaciona al contexto directo de sus estudiantes con su propio proceso, transforma su práctica pedagógica, ¿no? La vuelve flexible, la vuelve innovadora, básicamente. ¿Por qué? Porque busca responder a la diversidad del aula. El DUA está anclado directamente con el paradigma inclusivo. Por ende, identifica la diversidad, la valora y la atiende, ¿sí? Pero también el maestro, en esta invitación, el docente, digamos, lo que se busca es que pueda ir siempre investigando, actualizando,
y digamos básicamente lo que le va a permitir que sus prácticas pedagógicas puedan irse viendo fortalecidas, ¿sí? Es decir, aplicar nuevas formas de enseñanza que puedan ir dando respuesta entonces a esta diversidad, ¿ya? ¿Y por qué aparece aquí un cerebro, no? Porque está la neurociencia aplicada como base en el diseño de esta propuesta que es el DUA, ¿sí? Que está asociada al proceso, digamos, pedagógico. Este es el aspecto clave que asocia este diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Y nos establece entonces y nos explica desde esa perspectiva que nosotros al momento de aprender tenemos, ¿no? En nuestro diseño, digamos, neurológico, tres redes que son básicamente el ancla por las cuales se produce el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y se toman estos elementos como base para entonces desarrollarlos y es lo que ustedes van a ir observando hoy día muy general, pero en el curso de manera más profunda, cómo se van anclando estas redes al momento de ir generando los espacios de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y establece entonces, desde el conocimiento de las neurociencias, que existen tres redes. La red de reconocimiento, que está asociada al qué del aprendizaje, que ustedes sin duda que lo han escuchado y también lo han implementado, ¿no? Creo yo en la mayoría de los casos. La red de reconocimiento se encarga de percibir la información y de asignarle mayor significado, ¿sí? Eso es lo primero que obtenemos al momento de estar aprendiendo, ¿sí? Luego está la red estratégica que refiere al cómo del aprendizaje, ¿sí? Es decir, cómo nosotros una vez de percibida la información y de asignarle un significado, nosotros vamos planificando, vamos ejecutando, pero también vamos monitoreando tareas, ¿ya? Vamos monitoreando nuestro propio también proceso, digamos, de aprender. Y está la red afectiva, que es el porqué del aprendizaje, que tiene que ver con esta capacidad de poder nosotros en este sentido, tanto como estudiantes como docentes, en nuestros roles distintivos, hacer una gestión de las emociones, ¿sí? Que van a propiciar entonces la motivación y el compromiso frente al aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje no se produce si no están estas redes activadas, ¿sí? Y no es que exista al momento de enseñar solo activar una de estas redes, ¿no? Que era un poco la visión que teníamos antiguamente. Hoy día la propuesta está en que estas tres redes al unísono se van desarrollando al momento de aprender, que dependiendo del contenido o del objetivo que nosotros queramos enseñar, obviamente que van a haber redes que van a estar que van a tener mayor presencia en nuestra enseñanza, ¿sí? Pero todas y cada una deben estar cada vez que nosotros nos enfrentemos, mejor dicho, a una perspectiva que tiene que ver con enseñar desde el rol docente y con aprender desde el estudiante, ¿sí? Y aquí hay una actividad, acción pedagógica en donde nosotros podemos ir mirando que con una sola actividad, ¿sí? Podemos ir intencionando las distintas redes de apoyo, ¿sí? Y las distintas redes que tienen que ver con estas propuestas a nivel de funcionamiento, digamos, de nuestro cerebro al momento de aprender. Es decir, estas redes neuronales que acabamos de mirar, vamos a poder activarlas a través de esta pequeña actividad. Entonces, esta dice listos por el parque, ¿sí? Entonces, esta es una tarea que el docente le entrega a sus estudiantes y establece esta ficha, tal cual ustedes están observando, ¿sí? Que tiene gráfica, cada gráfica tiene una consigna y vamos a nosotros tener que ir aproximándonos a ella, ¿sí? Esto es previo a una excursión que el curso va a hacer, ¿cierto? El docente con el curso van a realizar. Entonces, lo primero que hacemos, trabajamos ciertos elementos centrales, organizamos la información y dice entonces listos para el parque y la consigna es prepara tu mochila con los elementos que observas, que son elementos claves para disfrutar un día perfecto en el pasto, ¿sí? Entonces ustedes observan ahí que está la mochila, ¿sí? Dice la mochila ideal equilibra protección, hidratación, perdón, y entretenimiento. Entonces el estudiante lo que tiene que hacer es ver en qué orden,
¿cierto? Va a ir integrando estos elementos para cumplir con el objetivo de que la mochila esté equilibrada y tenga cosas de protección, de hidratación y de entretenimiento, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros queremos trabajar en este sentido las tres redes, vamos a activar primero la red de reconocimiento y le vamos a pedir a nuestros estudiantes que identifiquen los elementos que ahí aparecen, ¿sí? Que los mencionen, ¿ya? ¿Y qué información poseen, por ejemplo, del protector solar? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es su función? ¿Sí? ¿Por qué la hidratación es necesaria? ¿Cierto? ¿Por qué la alimentación? ¿Por qué llevar ciertas frutas y no otro alimento? Vamos interrogando a nuestros estudiantes a través de centrarnos principalmente en cuál es el conocimiento que ellos tienen frente a estos elementos que aparecen ahí. ¿Sí? Algunas preguntas orientadoras, aparte de las que yo les he mencionado, pueden ser: ¿qué formas y colores notas en los objetos que vamos a llevar? ¿Cuál es la función de cada uno? Etcétera. ¿Sí? Ahí nosotros estamos en una primera instancia activando esta red de reconocimiento. Luego, gestionamos ya la planificación y la ejecución de la tarea, que es que el estudiante pueda poner en juego sus habilidades de manera individual, es decir, podamos lograr hacer esta consigna, que es preparar esta mochila de forma equilibrada, ¿sí? Y aquí algunas preguntas referenciales para poder darnos cuenta que estamos activando esta red es: ¿cómo deberíamos organizar, por ejemplo, la mochila para que lo más pesado quede en el fondo y no aplaste, por ejemplo, la fruta? ¿Sí? ¿Qué de estos objetos debiesen ir primero? ¿Cuáles son los que van segundo? ¿Qué es lo que quedaría en la superficie de la mochila? Y los estudiantes entonces ahí lo que están haciendo es que una vez teniendo esta red, ¿no?, de reconocimiento, genera una estrategia para poder entonces evitar que si yo pongo la fruta y luego pongo la bebida o los libros, la aplaste, ¿sí? Lograr el foco que es equilibrar esta mochila. Y por último, para poder mirar aquella red afectiva que va a gestionar entonces que se motiven por hacer la consigna, que se motiven por la futura ida, digamos, a salir en terreno y que lo vinculen con elementos que sean de su interés, nosotros podemos trabajar entonces también preguntas como: ¿qué es lo que más te entusiasma de ir al parque? ¿No? Una vez que la mochila está lista, que los estudiantes, digamos, verbalizaron el por qué pondrían unos objetos por sobre otros, etcétera. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con quién te gustaría ir? ¿Por qué es bueno estar en contacto con la naturaleza? ¿Has tenido otra experiencia de salir, por ejemplo, al exterior a hacer un día, digamos, de picnic, de pasto, ¿no? Una aventura al aire libre, etcétera, ¿sí? En esa instancia, lo que nosotros estamos haciendo es activar la red afectiva, es decir, estamos propiciando que esto que vamos a realizar, que estamos realizando y que vamos a realizar en el futuro, sea significativo para ello, tenga, ¿cierto?, un entendimiento claro, porque yo ya lo he vivido y me comprometo, ¿no? Vinculo la motivación. Posterior a eso, los estudiantes entonces van a estar aún más motivados de poder llevar a cabo este día de picnic, de pasto, de salida al exterior junto a su grupo curso. ¿Se entiende? En una sola actividad, nosotros fuimos a través de las preguntas orientadoras, el docente solo media y propicia que los estudiantes puedan ir activando entonces cada una de estas redes, digamos, neuronales, ¿sí? Mirado desde un aspecto ya mucho más específico, si nosotros miramos la red de reconocimiento, sabemos que esta red entonces es una red que está especializada ¿para qué? Para recibir la información y, como yo les decía anteriormente, asignar un significado, ¿ya? Algunas pautas claves que a ustedes les van a ayudar para poder cerciorarse de que están activando esta red pueden ser, por ejemplo, distintas pausas o momentos para la percepción de la información, es decir, que identifiquen, que reconozcan, que nombren, ¿no? Establecer también elementos para el lenguaje y los símbolos que expliquen, ¿no? De manera verbal, a través de un dibujo, que puedan establecer qué es lo que son, como yo les decía, para qué sirven, etcétera.
proporcionar también distintos elementos de comprensión. Es decir, aquí se activa una de las primeras pautas de el DUA que tiene que ver con la entrega de múltiples formas de representación, ¿sí? Aquí, en el ejemplo anterior, para que esto hubiese quedado lo más completo posible, tendría que estar de manera visual, es decir, podrían estar esta lámina que yo les mostré, pero además podrían estar los elementos, ¿sí? De manera concreta. O sea, estar la mochila, estar el bloqueador, tener una botella de agua, ¿sí? Hacerlo de manera práctica. También auditiva, que hay un audio que vaya reforzando las instrucciones, los elementos, etcétera. Puede haber un video de algunos niños, ¿no? Por ejemplo, Scout, que por lo general tienen esta labor muy internalizada. Desde esa perspectiva yo estoy dando multiplicidad, ¿no? No me quedo solo con una ficha proyectada o impresa en un papel, sino que genero una diversificación, ¿sí? Una variabilidad de la entrega de esa información, ¿ya? Y aquí hay algunos mapas conceptuales, animaciones, etcétera, ¿ya? En el aula, cada activación de nuestras redes neuronales se va a manifestar siempre así, de manera variable. No va a haber una única forma de cómo nosotros vayamos accediendo a la información. Por ende, el docente debe entregar múltiples formas al momento de, digamos, proveer esta información para que así nos aseguremos que todos nuestros estudiantes, sin excepción alguna, adquieran de manera efectiva lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Lo que yo quiero enseñar. Aquí está la lógica de por qué se pide variabilidad, ¿no? Y por qué el DUA es uno de los diseños que está adherido, ¿cierto? Que adhiere el decreto 83 que habla de la diversificación de la enseñanza, ¿no? Porque este diseño propicia aquello, ¿sí? Fomenta esta diversificación. Desde la perspectiva, entonces, la ciencia, la red estratégica, ya lo habíamos visto, lo refuerzo, permite planificar, ejecutar, ¿no? Monitorear una tarea. Es decir, ellos tuvieron que generar una estrategia, ejecutar una acción, pero también ir monitoreando que lo que estaban haciendo lograra generar el producto final, que era establecer este equilibrio en esta mochila, ¿sí? Algunos elementos que tienen que ver con esto: propiciar elementos de la acción física, es decir, que ellos tuvieran la mochila, integraran los elementos, ¿sí? Colaboraran con otros, por ejemplo, que pudiesen expresar esto de distintas formas, a lo mejor haciéndolo en el momento concreto, luego ordenando la secuencia de cómo iban ellos estableciendo, por ejemplo, en este sentido, los productos, los elementos dentro de, ¿sí? También, por ejemplo, que se pudiese en ese sentido establecer elementos, no sé, de expresión a través del dibujo, a través de, por ejemplo, elementos tecnológicos, que a lo mejor después los estudiantes terminaran con alguna infografía, ¿sí? Es decir, establecer elementos relevantes, y uno de los aspectos que ayuda mucho en esta red estratégica son las rutinas de pensamiento, ¿ya? Que ustedes, yo también sé que las conocen porque es parte de una metodología activa, ¿sí? Que permita que los estudiantes puedan ser conscientes de lo que hacen para aprender, ¿sí? Es decir, ser conscientes de su propio aprendizaje, que ellos entiendan, ah, claro, si yo pongo entonces la fruta al final, y claro, y pongo el libro o pongo tres libros, la voy a aplastar, entonces hago este cambio. ¿Cómo lo hago para que vaya a la botella? ¿Cómo hago para que pueda estar en mi mochila también a lo mejor el saco de dormir? Todo eso tiene que ver con elementos de estrategias que nosotros tenemos que verbalizar, y no verbalizar solo desde la perspectiva oral, sino que visibilizar, ¿no? Expresar para poder ir conociendo nuestro propio proceso en ese sentido, ¿sí? E incluso otro elemento que hubiese sido muy interesante también es que la docente o el docente hubiese invitado, ¿no? Como yo les decía, a un bombero que trabaja mucho en generar, por ejemplo, estructuras de mochila, a un scout, a una persona que haga, por ejemplo, que vaya de escalado, que sea experto en excursión, ¿no? Y le muestre otros elementos que llevan personas cuando hacen un trabajo más específico. Variabilidad, diversidad. No nos quedamos solo con la lámina proyectada o con la guía de trabajo, ¿sí? Y en la red afectiva, obviamente que es de la mirada entonces de la
perspectiva y el postulado científico de la neurociencia establece que nosotros tengamos que implicar. Todo lo anterior ya está logrando que nuestros estudiantes se impliquen, ya está activando emociones placenteras, por ende la motivación se está también ahí fomentando de manera continua, pero para asegurarnos también en un cierre de este proceso, en la práctica, nosotros podríamos fomentar el trabajo en equipo, podríamos generar situaciones, digamos, que tengamos que resolver y lo pudiésemos hacer en dupla, en grupo, en donde nosotros también podamos hacer estas preguntas que tienen que ver con qué te parece, dónde has ido anteriormente, por qué te parece qué sientes tú al momento de verte realizando esta actividad y posteriormente estando en esta aventura, etcétera, ¿no? Hay muchas formas en que nosotros pudiésemos básicamente ir activando esta red afectiva, ¿sí? Si se dan cuenta, no es una por sobre otra, ¿sí? El aprendizaje tiene un timing no distinto, es decir, vamos siempre a partir por la primera red que tiene que ver con el reconocimiento, vamos a establecer la red estratégica y la red afectiva no es la cúlmine, la red afectiva está implicada, ¿no? Transversalmente en las dos redes anteriores, ¿sí? Y que uno puede asegurarse como un cierre de la actividad hacer estas preguntas o promover estos elementos que están más asociados a lo afectivo, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, a su vez también las redes tienen elementos importantes que podamos ir observando más específicamente como la representación que tiene que ver con el qué, la expresión con el cómo y la implicación está asociada al por qué, ¿sí? Algunos elementos, yo solo les dejo esta tabla como para que ustedes puedan ir graficando algunos otros elementos importantes que a veces no se dan de manera tan explícita en el DUA, pero que hoy día en su actualización en la implicación, es decir, en la red afectiva, se ha dejado claro que la red afectiva no solo tiene que ver con la motivación y los intereses, sino que en la actualización del DUA se releva esta red también asociándolo a captar el interés, es decir, lograr que el estudiante esté activo y presente en el desarrollo de la actividad, también en generar una identificación de cuáles pueden ser las barreras que transversalmente pueden generar un obstáculo para que el estudiante pueda ir accediendo a la información, generando estrategia y promoviendo una respuesta de manera efectiva. Y por otro lado, tiene que ver con todo lo que es elemento emocional, es decir, fomentar la autorregulación, ¿no? De nuestros estudiantes que permite sostener una motivación interna de manera tal que podamos estar entonces presente en el desarrollo completo de la actividad, ¿sí? Entonces ya no es solo promover a través de sus intereses la motivación, sino que tiene que ver con todo esto que confluye el clima, digamos, afectivo en donde se desenvuelve el aprendizaje, ¿sí? Y por ende también las emociones que están a la base, ¿ya? El DUA, el objetivo, y esto lo pongo así en grande, no es simplificar el contenido, que a veces se entendió como un sinónimo, ¿no? Que el DUA básicamente es hacer más fácil todo, ¿no? No tiene que ver con aquello, tiene que ver con expresar, ¿cierto? Un ambiente de aula que esté propicio para que todos mis estudiantes puedan aprender, ¿sí? Es decir, lo que tenemos en lo que se, digamos, se focaliza el diseño universal para el aprendizaje, no está en simplificar el contenido, porque ya sabemos que hay otras estrategias que ayudan a poder hacer el contenido más accesible. Esto, el corazón está centrado en identificar las barreras y, por tanto, si no eliminarlas en su totalidad, minimizarlas al máximo para que los estudiantes puedan acceder al aprendizaje. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva es como se mira el DUA, ¿ya? Y ahora yo les quiero presentar una pequeña diseño, digamos, de una clase en donde se aplica diversificación y se expresan estos diseños, digamos, en este diseño del DUA y se van expresando, por tanto, los criterios del mismo en una actividad, digamos, pensada para la clase, ¿ya? Y la vamos a mirar entonces a partir de lo que vimos
en esta ficha anterior, está hilada, es una ficha de un proyecto que vamos a hacer que se llama Investigadores del Entorno. ¿Ya? Es finalmente generar una propuesta de experiencia que sea inclusiva. ¿Ya? Entonces, esta experiencia que ustedes observan ahí está diseñada para que los estudiantes puedan resolver un desafío que es comunitario, que puede ser, por ejemplo, a partir de esta salida que ellos tengan a terreno y observación, puedan, por ejemplo, mejorar los residuos de nuestro entorno, del tanto de su barrio o del entorno donde está perteneciente el colegio, por ejemplo, trabajar el reciclaje o trabajar, por ejemplo, la recolección de análisis de datos, ¿sí? La temática, la modalidad va a ser amplia, el foco es que ellos puedan ser investigadores de su entorno, ¿sí? Entonces el desafío en específico, voy a presentarles solo uno para que podamos mirar el desarrollo, es mejorar la gestión de residuos sólidos en el barrio, ¿sí? La misión que ellos van a tener es que puedan hacer esta recolección y análisis de los datos comunitarios y para eso van a tener estas salidas a terreno, ¿ya? El enfoque que va a tener esta actividad va a ser un aprendizaje basado en la resolución de problemas, que van a ser problemas reales, que ellos van a extraer de esta participación y observación en terreno, ¿ya? Y va a ser también una resolución más bien inmediata, ¿ya? Y el público al que está dirigido es una aula diversa, en donde hay diversas también habilidades y competencias, en donde entonces nuestros estudiantes se van a tener que expresar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es poder generar una instancia en donde nosotros nos podamos comprometer a esta acción, entendiendo que va a conllevar una salida a terreno, va a conllevar ciertos procesos. Entonces, lo primero que uno establece es que hay una designación de roles, ¿ya? Los estudiantes van a poder participar a partir de sus propias fortalezas, es decir, algunos van a entrevistar, otros van a tomar fotografía, otros van a analizar los datos, otros van a ser los comunicadores, es decir, van a presentar, van a solicitar los permisos, cada uno va a asignar el rol a partir de sus propias habilidades, ¿sí? Luego vamos a hacer digamos, un medio con el contexto real. Vamos a establecer entonces hacia dónde nos vamos a dirigir, por qué vamos a ir a ese lugar, vamos a observar entonces cuál es la problemática real que se genera en ese entorno y constantemente entonces vamos a estar trabajando sistemas de autorregulación en donde vamos a trabajar, por ejemplo, listas de verificación, como los checklists, para saber, por ejemplo, cómo vamos avanzando, en qué estamos un poquito estancados, en que no nos vayamos a frustrar en el desarrollo del proyecto, que el proceso es lo importante, no solo el producto, etcétera, ¿sí? Entonces se toman esas medidas para propiciar que el trabajo, digamos, grupal sea lo más fluido posible, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo promueve este docente la percepción y la comprensión de todo? Es decir, para asegurarse que todos los estudiantes están recibiendo la misma información y que están comprendiendo lo mismo, ¿sí? Vamos a trabajar de distintas perspectivas. Entonces, lo primero es trabajar la multimodalidad, que es uno de los ejes y una de las estrategias que utiliza el diseño universal para el aprendizaje, ¿ya? Es decir, y aquí establecer, por ejemplo, que la dificultad no está en lo que se lee, ¿sí? Sino que está en lo que se experimenta. Entonces, si yo quiero asegurarme que todos mis estudiantes comprendan muy bien lo que vamos a hacer y lo que estamos realizando al momento de ejecutar, tenemos que promover videos, mapas conceptuales, por ejemplo, un mapa del barrio, textos breves en relación, por ejemplo, al lugar donde están, trabajar con pictograma en el caso de que tengamos estudiantes que requieran, por ejemplo, una estructura, digamos, más específica. Lo que buscamos aquí es hacer reducción de la carga cognitiva, es decir, evitar que los estudiantes tengan un exceso de información que les va a impedir comprender bien y ejecutar de mejor manera posible, ¿no? O de la manera más efectiva. Cuando yo trabajo con distintas vías, ¿sí? Multimodal, lo que yo hago es que esta entonces información reduzca esta carga cognitiva específicamente, ¿ya? Y otro de los elementos que ayuda a bajar esta carga cognitiva, en este caso, sería trabajar un glosario de vocabulario. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una actividad que no estamos habitualmente acostumbrados a hacer y van a surgir ciertas terminologías que no necesariamente los estudiantes las van a manejar. Entonces, esa es una anticipación que hace el docente
utilizando los elementos clave. ¿Para qué? Para que los estudiantes ya sepan, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar un plano, ¿cierto? Si vamos cuáles son las claves del plano, si vamos a trabajar con, por ejemplo, los puntos cardinales, etcétera. Cierto vocabulario que, insisto, no necesariamente está en el uso frecuente de nuestros estudiantes y para eso también podemos apoyarnos de distintos organizadores gráficos, de organizadores, por ejemplo, que estén dados a través de audio, ¿sí? Y vamos a trabajar otros elementos que se llaman puentes tecnológicos, que es otra estrategia que en esta actividad va a ayudar mucho a esto, a que se entienda, a que todos recibamos la misma información y todos propiciemos una comprensión de lo que estamos recibiendo, ¿ya? Y aquí vamos a integrar, por ejemplo, herramientas de lectura inmersiva, a lo mejor traductores, porque quizás van a ver, obviamente, cierta información que puede estar en otro idioma, ya que pueda hacer una traducción inmediata. Podemos trabajar elementos también, por ejemplo, que vayan fomentando ciertas competencias lingüísticas, etcétera. ¿Sí? Entonces, el profesor aquí promueve este elemento importante para asegurarnos la efectividad en el desarrollo de la actividad. Pero también tenemos que promover que el estudiante pueda tener diferentes formas de poder ir expresando cuáles son los hallazgos que ha obtenido y cuáles han sido entonces los avances que se van dando en este proyecto. ¿Sí? Entonces el estudiante puede hacerlo a través de podcast, de grabación de audios, por ejemplo, grabar un video, puede hacerlo a través de una infografía o mural, en donde no solo se entregue el producto final, porque ojo aquí, ¿no? Siempre el DUA va a promover esta también evaluaciones formativas y este desarrollo formativo, es decir, que nosotros vayamos dando feedback y una retroalimentación pertinente y asertiva para que los estudiantes puedan ir haciendo las modificaciones necesarias para obtener un logro, digamos, absoluto en el producto final, que sería este proyecto, ¿sí? Podemos permitir que lo hagan a través de una presentación oral, es decir, no encasillarnos en una sola forma, sino que los estudiantes aquí también a partir de sus propias capacidades, a nivel grupal se haga una, digamos, se defina, ¿no? Lo que es mejor para el grupo y establecer una forma en que van a presentar tanto los avances como el producto final que sería este proyecto, ¿ya? Porque el DUA también toma, y yo les dije que tiene como base la inclusión educativa, por ende también habla de una evaluación que sea inclusiva. Si vamos a tener variabilidad al momento de enseñar, tenemos que tener también una variabilidad al momento de evaluar. Si no podemos terminar finalmente evaluando solo a través de una vía. Pero no solo tiene que ver con aquello que el estudiante va a tener que mostrar, expresar, construir, tiene que ver con aquellos instrumentos que nosotros los docentes creamos para poder medir y evaluar el producto de nuestros estudiantes, ¿sí? Y aquí habla mucho también el DUA a través, por ejemplo, de la creación de las rúbricas, es decir, la rúbrica tienen que ser claras, tienen que ser anticipadas, tienen que ser de proceso, no evaluar solo el producto, tenemos que fomentar la evaluación de la participación, la motivación, la responsabilidad, la creatividad, todos esos puntos tienen y digamos y variables tienen que estar incluidas en esta rúbrica que nosotros vamos a crear para poder evaluar, ¿sí? Y aquí además el docente en esta propuesta también incluye, por ejemplo, dentro de su evaluación las rutinas del pensamiento. Es decir, fomenta la autoevaluación, pero también la coevaluación entre los integrantes del grupo, ¿ya? Y una de las rutinas que él utiliza para poder evaluar este proceso es aquella que habla del antes pensaba, ahora pienso. Es como, ¿qué sé, qué pienso, cuáles son mis expectativas del proyecto previo a cómo estas van modificándose y se van incrementando en la medida que yo voy teniendo mayor información y mayor implicación en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Y estas permitían no solo al profesor tener feedback del avance y del progreso, sino que lo más importante es que los propios estudiantes se iban apropiando de su propio avance, digamos, en el desarrollo de la actividad. Y eso, ¿no? Promueve a que los estudiantes puedan ir verificando y diciendo, vamos por buen camino, esto no está siendo tan efectivo, modifiquemos, ¿no? Se cumple el principio que los estudiantes finalmente son los actores principales de este proceso, ¿sí?
Ahora, ¿cómo el docente en este sentido puede ir haciendo una guía de que si esta tarea no estuvo bien presentada o no? Es algo que también los invito a que podamos mirar juntos, ¿sí? Hay una guía de análisis que ayuda muchísimo, que es previa a que se lleve a cabo la actividad. Es decir, nosotros vamos a usarlo al final porque vamos a analizar la propuesta de este proyecto que ejerció este profesor, ¿ya? Lo primero es que nosotros digamos, cuando vayamos a diseñar una clase, una actividad, lo que nosotros establezcamos dentro de nuestra, digamos, quehacer escolar, y profesional, lo primero es ver en relación a qué barreras logramos eliminar, ¿sí? Es decir, ¿qué barreras logra eliminar el profesor en esta actividad? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿sí? Logra identificar barreras, por ejemplo, permite que todos puedan acceder, establece distintas formas de entrega de la información y de expresión, minimizó, por ejemplo, ciertos obstáculos físicos, sensoriales o cognitivos que pudiesen darse en el desarrollo del proyecto. Podríamos decir que sí, ¿no? El docente logra. No sabemos qué barreras específicamente identifica, pero sí podemos ver que permite la manifestación del saber de sus estudiantes de distintas formas, ¿no? En relación a la expresión, a la ejecución, el objetivo es separable del medio. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Que el logro del proyecto se pueda realizar independiente del contexto en el cual se desarrolla. Porque cada uno de los estudiantes iba a estar en un contexto de barrio diferente. ¿Se entiende? La idea es que este objetivo sea transversal. Algunos podían ir a ver una plaza, otros podían ver el propio colegio, iban a aparecer distintas barreras, distintas variables, ¿no? Independiente de aquello, el objetivo se tenía que lograr, ¿ya? Es decir, lo que tiene que hacer ahí el docente es hacer un diagnóstico específico en el análisis del objetivo, es decir, ¿puede evaluarse este objetivo sin que exista la escritura de por medio, sin que sea solo a través de la expresión oral, independiente del contexto al cual los estudiantes vayan a observar? ¿Ese objetivo yo lo puedo evaluar? ¿Puedo evaluar la concreción de este proyecto? Esa es la pregunta, ¿sí? Y en relación al compromiso, al sentido, ¿no? Que tiene que ver con este elemento de la red afectiva, ¿cómo responde a la variabilidad? Es decir, ¿se presenta una diversificación? El diagnóstico que hace el docente ahí es, se discute honestamente sobre las opciones que ofrece esta actividad que cubre a su vez la variabilidad y las distintas gamas de intereses, de habilidades presentes en el aula. Estas son algunas preguntas que sirven mucho para saber si nuestra clase está respondiendo o no al principio del diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Es decir, identifiqué barreras, ¿se eliminan las barreras en esta actividad? Sí. Logro que el objetivo se pueda realizar a partir de distintas manifestaciones, oral, verbal, escrito, etcétera. Genero un engagement, es decir, un compromiso, una motivación centrada en mis estudiantes para que logren ejecutar esta labor. Esas básicamente son las preguntas que tenemos que hacernos una vez que nosotros estemos estableciendo estas estrategias pedagógicas. Si se dan cuenta, el DUA no precisa de manera absoluta que ustedes hagan una planificación aparte, complementaria. Esto ustedes lo pueden aplicar en sus propias planificaciones. Son preguntas que se hacen previa a la serie de, digamos, actividades pedagógicas que ustedes van a realizar. Si ustedes ya solo se preguntan estos tres elementos, ya van a asegurar que van a tener por lo menos cubrir gran parte de lo que el diseño universal para el aprendizaje busca, ¿sí? Y que están asociadas a su vez con las tres redes neuronales, ¿no? La de representación, la de reconocimiento, la de representación y la afectiva, ¿sí? Finalmente, cada una de estas preguntas apunta a que si estamos abordando de manera efectiva o no estas redes neuronales, ¿sí? Desde ahí entonces, y ya para ir cerrando, lo que busca el DUA es transformar claramente el aula a una aula que sea, que identifique la diversidad, la atienda y que por ende sea un aula entonces más inclusiva, ¿no?
El diseño es universal porque lo que busca es que todos puedan acceder, ¿no? Y que a su vez también genere desafíos. Por ende, cuando yo partí digamos, esta clase, partí diciendo que el DUA está lejos de esta perspectiva de hacer más fácil el contenido, no tiene que ver con eso, ¿no? Si se dieron cuenta, no tiene que ver con el contenido mismo, tiene que ver con el acceso, con la entrega de información, cómo yo organizo la misma y ejecuto una respuesta y cómo me implico finalmente, ¿no? En ningún momento se toca directamente el contenido, pero nos damos cuenta que si nosotros hacemos esto, básicamente en la diversificación, al eliminar bastantes barreras que se producen al momento de enseñar y al momento de aprender, puedo llegar a no necesitar generar el toque del, ¿no? La modificación o la adecuación del contenido porque ya estoy atendiendo la diversificación previa, ¿sí? Y esto no está pensado solo para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sino que está pensado para todos los estudiantes, porque el decreto 83 habla de la diversificación de la enseñanza, que es para todo y cada uno de mis estudiantes. Aplicando esta diversificación en esta estrategia que yo intenté mostrarles un ejemplo más concreto de cómo poder llevar a la práctica esto que a veces lo teórico es un poco complejo, va a permitir que podamos atender a la diversidad, ¿sí? Entonces no tengo que hacer probablemente adecuaciones curriculares de acceso porque ya estoy cubriendo esas necesidades solo con implementar estas tres redes neuronales y los principios del DUA. ¿Me explico? Probablemente con esta acción no tengo que hacer otras, ¿sí? Y con esta acción yo beneficio a todos, porque ese es el objetivo, que yo pienso en cómo todos mis estudiantes pueden aprender y pueden acceder al contenido que yo les quiero enseñar. Y no solo enseñar, sino que mediar, ¿no? Porque recordemos que aquí, desde esta perspectiva también, el estudiante es el eje clave y el actor principal, ¿sí? Eso. Y se nos pasó la hora, dejo el momentito para preguntas, comentarios. La presentación la van a tener. Yo traté de dar elementos teóricos, pero muy centrales para poder mostrar un ejemplo práctico, porque, insisto, hay mucha información del DUA. Hoy día, el DUA ya el año pasado, el año 2024, el DUA hizo una actualización y hoy día estamos trabajando con el DUA 3.0, que es lo que vamos a ver de manera específica en el curso que yo ya voy a dar la próxima semana. En el curso, por supuesto, que vamos a profundizar todo esto, vamos a ver las diferencias de lo que implica la actualización, por qué se actualiza, porque también la puesta en marcha del DUA ha hecho también ver que había cosas perfectibles, ¿no? Que había que mejorar. Ese fue el foco de la actualización. En el curso vamos a ver eso de manera, digamos, más profunda, vamos a ver elementos de diversificación de la enseñanza también, de manera también más específica. Espero que con esto que en este ratito que pudimos estar juntos algo les haya dejado, les haya resuelto alguna duda, les haya dado alguna idea. Creo que mirar un caso práctico siempre ayuda a poder bajar lo teórico a la práctica. Así que entiendo igual que son casi 300 personas las que están conectadas, así que por supuesto que no, lamentablemente no pueden estar todas las preguntas, pero vamos a tratar de responder eh, la Al mayor cantidad menos de uno. preguntas posibles. Sí, yo igual Sí, estoy leyendo un poco el chat, pero la idea es que las que tengan preguntas levanten la mano para que así también podamos ir dando la palabra y que sean ojalá preguntas bien precisas, bien cortitas para que también le demos pase a otros compañeros que puedan querer preguntar. Felipe, te escucho. Felipe, pues eso. Hola, buenas noches. Eh, Quisiera hacer una consulta con respecto porque igual creo que lo que se nos presenta aquí, obviamente, sería lo ideal para hacerlo siempre. Sí. Eh, y hablando también de un contexto ideal, eh, en el sentido de que siempre, ¿por qué lo digo? Oye, en este caso yo soy profesor de educación física. Y desde mi perspectiva hay actividades y actividades. Entonces, ¿cómo abordar esta metodología
a la hora de cuando sabemos que hay clases que no va a salir todo como lo esperamos, por el contexto de los Por supuesto, estudiantes. por No supuesto. sé si entiendo lo que voy, porque Sí, desde ese punto, obviamente, emplear esto en un contexto ideal no debe ser complejo, debe ser de hecho incluso sencillo y mucho más de llevadero, incluso si a los estudiantes se les acostumbra a trabajar de esta manera. Pero ¿qué pasa con los contextos que no son así? sí, Felipe, yo creo que es la pregunta ahora. En educación existen dos contextos, porque es el ideal y el real, ¿sí? Y la idea es que podamos llevar el ideal a lo que realmente vemos en las salas de clase. Dentro de tu experticia didáctica como profesor de educación física, el DUA es súper aplicable en todos los contextos, ¿sí? Ahora, ¿en dónde puede haber barreras? Digamos, tiene que ver con los recursos, tanto con los recursos, por ejemplo, tecnológicos, con los recursos, digamos, en acceso, digamos, al uso, por ejemplo, de la tecnología. Obviamente que hay colegios que están mucho mejor equipados que otros. Ahí hay una barrera que el propio sistema nos entrega para poder hacer, digamos, la aplicación efectiva del DUA, ¿ya? Desde lo que yo un poco quise entregar ahora y el objetivo del curso va a ser que podamos aplicar el DUA en todos los contextos educativos desde los ejes centrales del DUA, ¿sí? Que son los que yo te mostré ahora, ¿ya? Vas a tener más complejidad, insisto, si el colegio no tiene tanto acceso a la tecnología. Entendamos que hay colegios todavía que hoy día el Internet no es, digamos, para todos, no es tan rápido. Ya eso nos complejizaría un poquito esto de utilizar, no sé, pues video, el acceder al computador. Y esas barreras hay que soslayarlas de alguna manera, ¿no? Pero eso no impide que no seamos variados, ¿sí? Es decir, si no tenemos la posibilidad de utilizar una tablet porque no existen en el colegio o porque no hay internet, usemos otra forma, ¿sí? Usamos lo concreto, lo visual, auditivo, etcétera. Tratar ahí también de, entre los recursos que tenga el colegio disponible, poder generar esta diversificación. Por otro lado, en tu área, tú tienes probablemente más facilidad de aplicar el DUA porque las clases de educación física ya no se están dando en un lugar tan estructurado, ¿no? Tienen menos reglas de rutina, los ritmos son distintos, a ti te permitiría un poquito aplicar esto de trabajar en la entrega de la información no diferente, por ejemplo, no usar siempre la entrega de instrucciones orales, en general. Yo te estoy hablando, Felipe, de cómo yo entiendo la clase de educación física, ¿sí? Desde el contexto que yo la conozco. No entregar siempre, por ejemplo, las instrucciones orales, ¿no? Ustedes pudiesen tener a lo mejor un esquema, mostrarles un video de lo que ustedes quieran trabajar, si van a trabajar, no sé, el desarrollo de los elementos centrales del básquetbol, mostrar un video primero, luego reforzar con imágenes o con pictograma, y ahí tú estarías integrando, por ejemplo, a los estudiantes que tienen alguna neurodivergencia, luego reforzar desde el oral, ¿sí? Lo que ustedes van a querer hacer, los tiempos de la clase, tú ahí estás aplicando el DUA. ¿Sí? Porque estás haciendo una diversificación básicamente. Después preguntar a los estudiantes cómo se fueron, hacer un cierre, una metacognición de la clase, qué fue lo más fácil, qué fue lo más complejo. Ustedes trabajan mucho el trabajo en equipo también. Eso es parte de la variabilidad y la diversificación. Yo creo que es entender un poquito que el DUA tiene una estructura muy similar que nace del proceso también inclusivo y que tiene a la base la diversificación. En la medida que tú tengas estas tres redes y vayas focalizando cada vez que tú planifiques, estoy trabajando la red del reconocimiento o me salté mucho eso y estoy siendo yo la que estoy dando la información y después hago que mi estudiante ejecuten. Estoy tratando que se impliquen, se motiven, estoy promoviendo elementos que para ellos son significativos. Con eso, Felipe, ya estás trabajando el DUA. Y eso yo creo que es parte de lo que nosotros hacemos y es independiente de los contextos en los cuales nos desempeñemos. ¿Sí? Es como partir de lo básico para después a lo mejor trabajar ya un poquito más con las pautas, los puntos de verificación, que eso lo vamos a ver en el curso, pero desde lo que yo un poco les quise transmitir, creo que con eso, Felipe, tú ya podrías ir asegurándote que estás aplicando el diseño universal para el aprendizaje. No sé si te sirve, si te logré responder algo, si orienté.
Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Carolina, Carolina, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahí te estoy dando como el pase. Ahora sí, ¿hola? Ya, yo tengo una duda. Yo soy educadora de párvulos y estoy viendo también cómo aplicar el DUA desde el aula, con el trabajo con niños entre 2 y 3 años, que es donde trabajo yo. Y ¿Mm? me surgió una duda con respecto al tema de cómo adecuar un poco el objetivo para poder diversificar este objetivo, para poder observarlo, trabajarlo y evaluarlo. Y me surge la duda un poco, por ejemplo, cuando uno tiene estos objetivos como eh, comunicar propiedades básicas de elementos que explora. Lo importante del objetivo, que ahí nos sale que el niño tiene que comunicar propiedades básicas de elementos que explora, pero el niño es no verbal. Porque claro, yo puedo hacer adecuaciones ahí, y él puede explorar los elementos, puede explorar las texturas, temperaturas, y puede indicarme quizás, pero no puede comunicar, no puede expresar. Hay otras que también son comunicar verbalmente características. ¿Cómo lo hago si el objetivo me dice comunicar verbalmente? obviamente que si no tiene oralidad, no puede comunicar verbalmente. Ahí tú tienes que hacer una adecuación de ese objetivo, que eso no es DUA. Ojo con eso, ¿sí? El DUA tiene que ver con la diversificación. Lo que tú tendrías que hacer es aplicar una adecuación de objetivo, ¿sí? Que esa es otra estrategia. Una vez que tú adecuaste, el niño va a poder cumplir el objetivo de aprendizaje, porque va a poder comunicar, solo que no lo va a hacer verbalmente, ¿sí? Va a ocupar otros medios, lo va a hacer a través de una, no sé, metodología de comunicación alternativa, lo va a hacer a través del uso de los pictogramas, lo va a hacer a través de un dibujo, lo va a hacer a lo mejor a través de eh, un refuerzo, por ejemplo, a través de videos que tengan audio, etcétera, ¿sí? Pero verbalmente no lo va a lograr porque no tiene, digamos, expresión verbal. Pero ahí tú adecuas el objetivo, ¿sí? Entonces pones comunicar de manera simbólica, de manera pictórica, ¿no? A través de una estrategia de comunicación alternativa, aumentativa, etcétera, ¿sí? Pero eso es una adecuación del objetivo. El DUA tú lo vas a cumplir porque tú le vas a permitir que ese estudiante y que todos tus estudiantes comuniquen primero de distintas maneras, ¿sí? No solo lo verbal. Cuando yo aplico el DUA, yo le estoy dando opción al niño que no habla que también me pueda comunicar lo que está aprendiendo. Si yo me quedo, si yo no aplico el DUA, ese niño va a quedar excluido. ¿Se entiende? Porque él no habla. Entonces el DUA me dice, no, ese estudiante también puede lograr ese objetivo. Lo que tú tienes que hacer es permitir entonces que se exprese el aprendizaje de distintas maneras. Y algunos ejemplos que yo te he dado y algunos que te están comentando también tus compañeros ahí. ¿Se entiende la diferencia? No tiene que ver con la adecuación en sí, tiene que ver con la diversificación. Yo le voy a permitir a ese niño de distintas maneras que pueda cumplir. Y el objetivo, Carolina, lo va a cumplir igual. Va a cumplir el objetivo porque Sí, finalmente, Carolina, lo que yo me tengo que centrar, ya esto es un entre paréntesis, ¿sí? Yo cuando hablo del objetivo de aprendizaje, ¿qué hay detrás de un objetivo de aprendizaje? Hay una competencia y una habilidad. ¿Sí? Aunque él diga comunicar verbalmente, hay una competencia, ¿ya? Y yo tengo que claro. promover que mis estudiantes logren el desarrollo de esa habilidad y esa competencia. Y el niño lo puede hacer, solo que no lo va a hacer verbal, ¿sí? Entonces, Sí, desde esa perspectiva, el DUA lo puedes trabajar igual y te va a ser súper ya, útil en esa... genial. Ahora, ese Antes niño quería- perdona, ese niño aparte va a requerir una adecuación del objetivo, que eso es otra Claro, estrategia. eso mismo voy a decir. Se trabaja de manera complementaria con las adecuaciones que se realizan. El dúo es primero, la Claro. diversificación es primero, ¿sí? Y Sí, luego vienen las adecuaciones de acceso, las adecuaciones de objetivo o los planes complementarios en el caso que la brecha de aprendizaje sea muy significativa. Ese es como el orden, Vale. ¿sí? Súper. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Yo estoy tratando de leer un poco lo que sale en el chat. Si alguno del chat puede preguntar verbalmente, dicho esto,
me voy a contradecir, pero verbalmente porque hay muchas preguntas en el chat y no creo poder leerlas y verlas todas, pero la Francisca dice, no entendí la diferencia. La diferencia, Francisca, es que tú cuando estás diversificando aplicas estrategias para todo, ¿sí? Pero aún a pesar de esas estrategias de diversificación van a existir estudiantes que van a requerir otros apoyos adicionales, ¿sí? Que van a ser propios de a lo mejor sus necesidades educativas especiales. Y esas otras apoyos adicionales van a hacer que a lo mejor va a requerir una adecuación de acceso, una adecuación de objetivos de aprendizaje o algún otro plan complementario. ¿Se entiende? Ese es el orden, ¿sí? Sí, profe. Pues acá Valentina en el chat pregunta, ¿cómo se podría aplicar el DUA si el curso es de 40 niños y existen diferentes diagnósticos? Es que el DUA va a trabajar para todos porque el DUA tienen que, con lo que yo quiero que ustedes se vayan hoy día es que DUA es igual diversificación. En la medida que yo diversifique, y ahí yo les entregué algunas pautas generales para que ustedes piensen cómo diversificar, yo lo primero que tengo que hacer es diversificar, ese es mi objetivo, ¿sí? Trabajar, entregar la información en distintas vías, promover que mis estudiantes expresen lo que saben de distintas maneras y evaluar también de manera diversificada, ¿sí? Eso es el DUA. Eso es diversificación, ¿sí? Y eso lo trabajo con todos mis estudiantes. Y esas medidas van a ser aún más efectivas para aquellos estudiantes que tengan condición diagnóstica. Pero, dependiendo de la condición diagnóstica, a pesar de la diversificación, puede ser, insisto, que requieran también algún tipo de adecuación. ¿Se entiende? Ese es es la trayectoria, ese es el orden jerárquico en donde se da. Cuando ustedes planifiquen su clase, planifiquen a través de la diversificación, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en el curso. Yo en el curso voy a ver estrategia de diversificación, vamos a ver ejemplos, vamos a ver formas de diversificar, ¿no? Que obviamente que en el seminario de una hora es imposible que podamos ver todo, por eso que está el curso como alternativa, ¿ya? No sé si hay otras preguntas y eso. Bueno, ahí está la respuesta un poco a lo que había preguntado. Profe, pues sí, eso les iba a comentar. Sé que algunos de repente tenemos una pregunta, pero chicos, ya estamos al tiempo. Sí, Recuerden que el seminario es como un abrebocas. Sé que de repente quieren saber más. Esto es una motivación para que se inscriban al programa y que por ahí se me están preguntando qué día va a ser. Va a ser el 27 de abril. Entonces, para sí, que se en la próxima inscriban. semana. Exactamente, se inscriban y ahí estaremos contestando también sus preguntas a mayor profundidad y estaremos viendo más temas que de repente pues ustedes les puedan interesar también. Sí, Profe, dígame. deja los invitados también. Sí, súper invitados, estoy dejando, espérame, sí, súper invitados a que puedan estar en el curso, porque el curso está pensado, son 2 días, lunes y martes de la próxima semana, son 4 horas, son de 6 a 10 de la noche, y vamos a trabajar, sí, el 27 a 10 son en el mismo horario, pero las clases quedan grabadas, así que ustedes, si no pueden estar en vivo y en directo, lo pueden ver después la grabación. Van a ser 4 horas bien intensas, vamos a plantear esto que estamos justo hablando aquí, ¿no? Vamos a plantear los ejes de la diversificación, vamos a ver estrategias de diversificación en lo concreto, en situaciones de aulas reales, vamos a ver los principios del DUA también de manera más profunda, así que si les parece interesante, si ustedes ya conocen pero quieren profundizar, si no manejan mucho el DUA y quieren también adentrarse en esa temática, los dejo súper cordialmente invitados a que puedan participar del curso porque el curso tiene ese objetivo, tal cual, el poder profundizar en esta temática, pero además, si ustedes se fijaron en el título, es DUA 3.0 porque todo lo que vamos a trabajar va a estar a partir de la actualización que tiene el DUA, ¿ya? Así que eso, yo los dejo invitados. Ahora sé que va a venir un sorteo. La persona que gane el curso, por favor, tome el curso, ¿sí? Porque es importante que puedan también hacer uso de este tremendo espacio y oportunidad que también da DIPA. Así que por mi parte, me uno a lo que dijo alguien por ahí, como que dijo, nos felicito por estar aquí capacitándonos. Yo también.
los felicito porque en verdad eso habla del compromiso que ustedes tienen, de las ganas de poder ir mejorando. Así que sin duda que es una temática que requiere ser profundizada, pero intenté en este seminario poder dar los parámetros principales, así que nada, agradecida también de los comentarios en el chat, ahí también dejé mi contacto, que les vaya increíble en este año laboral, a pesar de lo desafiante que es ser docente, es una tremenda profesión, no nos desencantemos, apapachémonos, abracémonos, porque educar, yo creo que es lo más importante que puede hacer una persona, ¿no? Tiene un impacto profundo, así que ánimo, eh, nada, y a formar comunidad también, ¿sí? Eso es súper importante. A quienes ya he visto en otros lados, los saludo también nuevamente, que tengan un excelente año y espero que nos volvamos a ver, ojalá en el curso o en alguna otra instancia también, ¿sí? Así que por mi parte, los dejo y ya dejo a Genji que pueda hacer en este caso, el concurso, ¿sí? Que Vale, estén muy profe, bien. muchas gracias. Ha sido un gusto. Cuídense mucho. Gusto verles. Que Bueno, estén bien. Chao, chao, chao. profe. Exacto, Lisette. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Con el ánimo ahí de ir en este sentido por la vocación de enseñar. Vamos por eso. Vamos por eso. Que estén muy bien. Ha sido un gusto. Espero volver a vernos en alguna otra instancia. Cuídense Vale, mucho. profe. Chao, chao. Chao. Chicos, y ustedes no se vayan porque viene la dinámica del sorteo. Después del sorteo viene la parte de la certificación. Vamos a pausar la grabación para pasar al sorteo.